damos comienzo a este acto. Les hemos convocado para explicarles el programa del 16º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que se va a celebrar en Sevilla entre los días 4 y 8 de noviembre inmediatos. Está conmigo a mi derecha el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua, don Francisco Javier Pérez, y a mi izquierda la secretaria de la Real Academia Española, doña Aurora Ejido. La asociación, una introducción mínima sobre qué es la asociación, creo que lo saben de sobra, pero quizá no sea necesario un mínimo recordatorio. La Asociación de las Academias de la Lengua Española fue fundada en 1951 por iniciativa de un presidente mexicano, don Miguel Alemán. Les cuento la anécdota que es interesante, a mí me gusta recordarla porque lo es, creo, interesante. Que en aquel tiempo se convocó la reunión de las academias que iban a formar parte de la asociación en Ciudad de México. España no pudo acudir porque la Real Academia Española no pudo acudir porque en aquellos tiempos, 1951, España no se llevaba muy bien con México, por razones que todos conocen, pero la Academia se constituyó y los reunidos acordaron en los estatutos de Asale que el presidente de la asociación fuera siempre el director de la Real Academia Española, de modo que yo soy ahora, por razón de ese reglamento, el presidente nato de la Asociación de Academias de la Lengua, lo cual es un grandísimo honor porque nos permite dirigir un colectivo tan importante como este, en el que nos sirve para hacer un trabajo realmente esencial de conservación de la unidad de nuestra lengua. El Congreso de Academias se celebra cada 4 años. El último fue precisamente en México y habitualmente pues, este tipo de actividades pues, consisten en reflexionar sobre los problemas principales que tiene planteadas nuestra lengua y bueno, hacer proyectos comunes, trabajar en libros, en obras básicas de las academias, como son en primer lugar el Diccionario de la Lengua, pero también la gramática, el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario de Americanismos, todo lo que son las obras de la Academia tradicionales que ahora se han convertido en obras panhispánicas. Esto quiere decir que seguimos un método de trabajo, que es un método de trabajo común. Todo lo que se hace es aprobado e intervienen todas las academias hasta llegar a su publicación. Pues bien, estos congresos se celebran, como digo, cada 4 años. Van rotando, hay un país anfitrión, el anterior, como digo, fue México, ahora es España, por tanto es la Real Academia Española la patrocinadora. Se diferencia este congreso que vamos a celebrar en Sevilla un poco de todos los demás, porque no solo se van a tratar allí las cuestiones puramente lingüísticas, que son del entorno más habitual de las academias, sino también porque hemos montado un programa cultural complementario de gran ambición, mucho más denso y extenso de lo que han sido este tipo de actividades complementarias en otros congresos anteriores. Bien, con esta mera introducción les explico un poco el programa para que puedan manejar el folleto que tienen delante con la mayor seguridad y claridad posible. Tienen una nota de prensa donde están los elementos aclaratorios fundamentales, pero si manejan este folleto que lo tienen, ¿no? ¿No? ¿Cuál tienen? ¿Qué tienen, Olivia? Esta nota es la que tienen. Bueno, no sé si tenéis intención de hacerlo, sino que lo... Ah, bueno, pues nada. Estupendo. Pues entonces explicamos y luego se repartirá entre los asistentes este documento que es el último borrador que tenemos de las actividades que se van a desarrollar en el Congreso. Empiezo por el final, con el ruego de cuando lo tengan también lo manejen como lo voy a hacer yo. El Congreso, en la última página de este folleto, tiene las indicaciones de que se va a celebrar
con el apoyo financiero de un grupo importante de patrocinadores. Quiero decir que es sobre su financiación, sobre las aportaciones que nos hacen unos y otros, y no sobre el presupuesto general de la RAE, sobre la que se carga todas estas actividades. Cito por orden de importancia la Loterías y Apuestas del Estado, que nos ha proporcionado pues la financiación básica para que podamos organizarlo. También participa muy activamente Cajasol, porque el Congreso va a tener lugar en diferentes localizaciones sevillanas. Una sede de diferentes actividades va a ser la Fundación Cajasol. Probablemente algunos de ustedes conozcan el gran edificio que tiene Cajasol en la Plaza de San Francisco, enfrente del Ayuntamiento de Sevilla, donde, bueno, aquello fue históricamente la cárcel real, el lugar donde se dice que estuvo encerrado Cervantes. Vamos a celebrar allí bastantes actividades, quizá esa sea la sede más general, pero también vamos a hacer cosas en el Paraninfo de la Universidad, en el Archivo de Indias, en el propio Ayuntamiento de Sevilla, que nos van a dejar todas sus dependencias a nuestra disposición, en los Alcázares, en fin, en muy diferentes localizaciones. En Capitanía General, en el Teatro de Capitanía General, en la Plaza de España, y terminaremos en un centro, Cartuja Center, creo que se llama, que es un gran establecimiento que está implantado en la isla de la Cartuja, y donde tendrá lugar el acto final, el acto de clausura. Bueno, nos han ayudado en todo esto la Junta de Andalucía, porque nos recibe el presidente en el acto inaugural, y algunas necesidades que teníamos allí de pura intendencia nos han ayudado a solventarlas. Nos ayuda la Diputación de Sevilla, entre las localizaciones que hemos seleccionado está también el Palacio de la Provincia, o algo parecido se llama, que pertenece a la Diputación. La Universidad de Sevilla, naturalmente, cediéndonos sus espacios. La Fundación Princesa de Asturias, porque el coro de la Fundación Princesa de Asturias va a intervenir en el acto de clausura. En fin, y empresas como Telefónica, Endesa, Suez, Grupo Planeta, Cedro, Grupo Eulen, Iberia, Renfe, la Real Maestranza de Caballería incluso, o la Fundación José Manuel Lara. Estos son los patrocinadores con que contamos hasta la actualidad, que van a sostener el Congreso para que sea autosuficiente y no haya que cargar ningún coste sobre el presupuesto ordinario de la Academia. Dicho lo cual, en las páginas inmediatamente anteriores, siempre andando en el folleto de atrás hacia adelante, tienen la relación de asistentes al Congreso. Estamos muy contentos con lo que ha ocurrido, con la respuesta a la convocatoria que hemos hecho, porque vienen todas las academias de la lengua del mundo, de la lengua española, y además vienen con unas representaciones, unas delegaciones muy nutridas. De la Academia Española pues van más de 30 académicos, lo cual está muy bien, porque los académicos no se desplazan con facilidad. Otras veces que se han hecho cosas de este tipo, pues las respuestas han sido más débiles. Pero además de los académicos de número de la Academia, tenemos también una representación muy amplia de académicos correspondientes españoles y extranjeros. Llamo la atención sobre los correspondientes extranjeros, porque algunos vienen como Park Chul de Corea del Sur, como Noritaka Fukushima de Japón, o Lu Jinsen de China. Con ellos, pues otros procedentes de Marruecos, de Taiwán incluso, de Reino Unido, de Francia, en fin, una representación de correspondientes extranjeros muy importante. Después tiene la relación de las demás academias que aportan delegaciones, 5 o 6 por academia es lo más normal, y algunas
como la Academia Norteamericana de la Lengua Española bate el récord, porque seguramente si los cuentan son más de 20 o alrededor de 20 los académicos que acuden a la delegación. De la penúltima academia que hemos formado, que hemos autorizado como correspondiente de la española, que es la ecuato-guineana, pues viene también una representación de ocho académicos. Nos falta naturalmente la representación del judeo español, que acabamos de autorizar, pero que todavía no es miembro de la asociación. La asociación lo tiene que aprobar. Vamos a ver si lo podemos someter al pleno de este próximo congreso. Bueno, explicado esto, que me parece importante desde el punto de vista de la estructura del congreso, tanto personal como financiera, esa es la estructura de base, los que van a estar allí y cómo se va a sostener la actividad, pues les explico con carácter general cómo está organizado y qué cosas se van a poder ver y oír allí. Hay un acto previo que tendrá lugar el día 5, lunes, en Sevilla, acto previo al comienzo de las actividades propiamente congresuales, que consistirá en un coloquio, en una actividad, en un conversatorio, como quieran la palabra que quieran utilizar, sobre la existencia o no de una literatura panhispánica. Este acto estará moderado por el director de la Academia Mexicana de la Lengua y participan personas muy conocidas de diferentes academias. Fernando Iwasaki, bien conocido en España, que trabaja en la Universidad Loyola de Andalucía, pero pertenece a la Academia Puertorriqueña de la Lengua, o Leonardo Padura, el novelista y académico de la Cubana, Carmen Riera, que es académica nuestra, o Luisa Valenzuela, de la Academia, que es escritora argentina. Sobre este tema, existe una literatura panhispánica. Es como un acto introductorio en el marco de la presentación del Congreso, que tendrá lugar en la sede de la Fundación Cajasol. También ese día, quizá como signo de respeto a la efemérides mayor que estamos viviendo este año, una conferencia de don Juan Gil sobre la Armada de Magallanes. Bien, a partir de ahí empieza el Congreso, dividido en dos grandes bloques. El programa académico propiamente dicho, donde podrán participar los académicos correspondientes o académicos numerarios de las diferentes academias. Este programa puramente académico incorpora también algunos actos públicos en los que vamos a abrir también las sedes a la participación, no, a la posibilidad de que asistan personas no académicas. El programa académico se celebrará fundamentalmente por las mañanas y luego en el programa tienen un programa cultural seguidamente que tendrá lugar fundamentalmente por las tardes. Este programa cultural está abierto al público absolutamente en las diferentes localizaciones o sedes que les he dicho antes que van a acoger las actividades. En cuanto al programa académico, seguimos un orden y un criterio metodológico que está en el reglamento de la SALE. Lo que hay aquí es una división de la actividad en sesiones plenarias y en comisiones de trabajo. Salvo la primera, en la que la presidencia de la sesión corresponde a mi persona, al director de la RAE, en tanto que presidente de la SALE, porque es una sesión en la que se explica cómo funciona el Congreso, las advertencias de carácter administrativo. En esa primera sesión se eligen democráticamente quiénes van a ser presidentes de las sesiones plenarias. Tenemos hasta 6 sesiones plenarias y posteriormente pues, se eligen igualmente todos los miembros que van a tener funciones representativas o de secretaría. No me detengo mucho en la explicación del contenido de esta parte porque
verán cuando tengan el programa en la mano que, bueno, son todo cuestiones de orden lingüístico que empiezan ya en el primer día. Muy especialmente el martes 5 refiero la celebración de la primera reunión técnica de académicos responsables de la 24ª edición del diccionario. Saben que estamos trabajando en la 24ª edición del diccionario, que es un proyecto muy ambicioso en el que se van a producir muchas transformaciones de nuestro diccionario tradicional, porque le vamos a dar ahora una base digital que nos permitirá flexibilizarlo, crecerlo en cuanto a información y cambiar muchas cosas. Se va a celebrar la primera reunión técnica de académicos responsables. Podrán ver ahí que participan académicos de todas las academias. Es una reunión interacadémica en la que participan representantes de todas y cada una de las 23 academias miembros de ASALE. Van a discutir, naturalmente, sobre el estado de la 24ª edición y cómo continuar cooperando en su elaboración hasta llegar a la edición que hemos calculado que estará para celebrar el 300 aniversario de la edición del Diccionario de Autoridades, del primer volumen del Diccionario de Autoridades, que fue el primer diccionario de la Academia. Aquello ocurrió en 1726 y aspiramos a que esta edición 24ª se produzca igualmente en 2026, siguiendo una pauta cíclica que se ha respetado siempre, que es que haya un nuevo diccionario de la Academia, una nueva edición cada 10 o 12 años. Esa ha sido la pauta de nuestros 300 años de vida. Hemos programado esta edición para 2026. Sigue ese día, que es el segundo de actividad, la solemne sesión inaugural en la que vamos a tener con nosotros al presidente de la Junta de Andalucía y al alcalde de Sevilla, un acto formal de presentación del Congreso, que estará estará precedido por la intervención de una orquesta barroca de Sevilla que nos ha ofrecido la Junta de Andalucía, y rematado por una intervención de nuestro académico y actor, don José Luis Gómez, bajo la rúbrica sobre los orígenes de la literatura en español, el cantar de Mío Cid. Harán una explicación de la significación de esa obra y leerá don José Luis fragmentos del cantar usando las formas del siglo en el que fue publicado el cantar. Bueno, no me detengo ya en explicar mucho todo lo que sigue a partir del miércoles, día 6, porque es la actividad académica. El plenario, a partir de ese día, se divide en comisiones o secciones. Les leo simplemente los títulos de esas comisiones para que vean. Todas están rellenas de muchas intervenciones, hasta 7 u 8 por actividad. Todas se celebran ese día simultáneamente y tenemos comisiones hasta 2 de lexicografía, otras 2 de gramática, fonética y fonología, una de ortografía, hasta 4 comisiones de asuntos literarios, una de asuntos culturales, 2 de enseñanza y proyección del español, una de corpus y recursos digitales. El viernes es la sesión el jueves es una sesión muy interna porque se produce ese día la elección o reelección del secretario general y, en fin, se hacen conclusiones internas. El viernes es la sesión plenaria de clausura, que va a tener lugar bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes de España. Ese día tendrán lugar 2 actividades que son, a mi juicio, muy importantes y significativas. Por un lado, se van a presentar las obras completas de Cervantes,
que ha dirigido o coordinado don Francisco Rico. Repito siempre que se han hecho muchas veces ediciones de las obras de Cervantes, pero ninguna de más valor crítico, de mayor erudición, de más calidad técnica que la que la Academia ha hecho o ha editado para su biblioteca clásica y que ha dirigido don Francisco. Lo presentaremos ese día. Y también presentaremos ese día el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial. Yo creo que estos dos proyectos o realizaciones significan mucho para la Academia, para la Asociación de Academias, porque representan lo que han sido y lo que quieren ser. Cervantes como la representación, la plasmación del lenguaje mejor, alrededor del cual pues ha ido, simboliza mejor que ningún otro autor el español en su versión dorada o clásica, y por otro lado, alrededor de esa idea de español clásico es el que se ha formado nuestra lengua, o se ha perfeccionado nuestra lengua, y después el proyecto Lengua e Inteligencia Artificial que determina nuestro futuro. El español que es hablado ya no solo por los humanos, sino también por las máquinas, y la posibilidad de regular a través de la Academia, desde la Academia, ese español nuevo que está controlado por muchas empresas globales. Nos hemos puesto de acuerdo ya con Telefónica, con Microsoft, con Facebook, con Twitter, con Google, para que acepten que sus máquinas, antes de ponerlas en servicio, sean entrenadas con los materiales de la Academia, que sean entrenadas con nuestros libros, con esa doctrina elaborada a lo largo de 300 años. Y vamos a hacer una representación ese día en el escenario del centro de la Cartuja para hacer notorio y público que estamos de acuerdo en seguir juntos en ese proyecto. Habrá finalmente una intervención del coro de la Fundación Princesa de Asturias, la intervención, si procede, de Su Majestad el Rey, y ahí se terminará el Congreso. No les he hablado de la parte cultural, que la tienen en el folleto separada de la parte puramente académica. La parte cultural pues tiene una enorme riqueza, porque hay muchísimas actividades celebrándose simultáneamente, buena parte de ellas, y hay un poco de todo. Desde el contacto lingüístico y el habla popular, que considerados como factores de creatividad de nuestra lengua, en la que va a coordinar o dirigir el director de la Academia Boliviana de la Lengua, hasta algunas actividades que son más clásicas actualmente, los problemas de la propiedad intelectual, Internet como una amenaza o no para la unidad del idioma. Vamos a hemos organizado un espacio continuo de presentación de libros en el que de modo continuado, en bucle, sin solución de continuidad, se van a presentar hasta 50 libros, algunos de carácter institucional, libros de las academias, y otros libros de los académicos, libros de los que son autores diferentes académicos. Esto ocurrirá durante todos estos días, simultáneamente con la actividad académica y simultáneamente con la actividad cultural, porque habrá otros programas y otras actividades distintas. En fin, entre estas otras actividades, pues les señalo como más la participación de algunos de nuestros autores creadores académicos, como Luis Mateo, Soledad Puertolas o José María Merino, en un encuentro, en una conversación entre ellos que lleva por título Recuerdo y Escritura. Viene de Uruguay Ida Vitale, nuestra Premio Cervantes de este año, para participar en una sección que organiza la propia Academia uruguaya. Tenemos una conversación entre Fernando Sabater y Jordi Gracia sobre educación. El mapa del español se va a titular. Arturo Pérez Reverte hablará sobre el CID con Jesús Vigorra.
que ya saben que es un importante periodista andaluz, que trabaja en los medios andaluces. Habrá alguna actividad en la academia, algunas actividades que se desarrollarán en una sede que me he olvidado de decir al principio, pero que también agradecemos mucho su disponibilidad, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Por ejemplo, ahí se va a celebrar una conferencia de don Álvaro Pombo que se titula Conferencia Greguería, Sevilla o el exterior puro. Más actividades, conferencias complementarias de las presentaciones son, por ejemplo, la de doña Carmen Iglesias, que hablará sobre historia y lengua. Don Mario Vargas Llosa hablará con Juan Cruz para celebrar los 50 años de conversación en la catedral. Tenemos un acto público de lectura de libros por el público, por los ciudadanos, en la Plaza de San Francisco. Leeremos todos Rayuela para celebrarla también y hacer notoria la publicación por la Asociación de Academias de una nueva edición de ese importante libro este mismo año. Y entre los libros que se van a recordar o presentar, el glosario de términos gramaticales, que es uno de los grandes libros de la Academia, de la Asociación de Academias de este año. Lo ha dirigido don Ignacio Bosque, o coordinado, y va a participar él y otros académicos en su exposición pública. Me parece que puede ser especialmente interesante o bonito de seguir un acto también en la Real Academia de Buenas Letras sevillana, titulado Turno de la Poesía, donde poetas de cada una de las academias de la lengua, no todas, pero sí, muchos de ellos van a leer su propia obra o parte de su propia obra durante 2 horas. Esto hemos acotado el ámbito de los poetas a los poetas académicos, porque si no hubiera sido imposible cerrar el programa, habida cuenta de tanta gente como son lo importante que es el grupo de los buenos poetas. En fin, creo que, además destacar, en fin, y por último, que desplazaremos a Sevilla 2 exposiciones que se van a exhibir en la Fundación Cajasol. Una titulada La ciencia, un patrimonio panhispánico común. El comisario es don José Manuel Sánchez Ron, y la exposición lo que hace es un recorrido por el mundo científico en el ámbito hispánico que hemos inventado y cuáles son nuestros déficits desde el punto de vista científico. Y otra exposición que se titula En blanco y negro, otras miradas académicas. Tal vez hayan visto en alguna ocasión fotografías en blanco y negro de académicos, oportunidades académicas, de escritores, reuniones de escritores, en fin, le pone cara esa exposición a muchas personas que no hemos visto nunca o a las que no nos hemos acercado con tanta familiaridad como esta exposición permite. Es curiosa, además de históricamente importante. Bueno, el resto de la información que les puedo dar y como complemento de lo que no me hayan entendido o no haya yo expuesto bien, tienen el folleto que les van a facilitar y tienen igualmente el resumen de prensa que ya sí que está repartido. No sé si el señor secretario general de ASALE quiere añadir algo o la secretaria de la Academia. Es el momento y después abrimos un turno de preguntas. Buenos días. Bueno, que quiero es saludarlos a todos en primer lugar y agradecerles que estén aquí para darle cobertura a este importante congreso. La Asociación de Academias lo ha hecho, como ya saben, en 16 oportunidades en distintos países del mundo hispánico. Este año toca hacerlo en España y Sevilla en particular como una de las ciudades españolas más fundamentales en relación con la lengua española, y con la lengua española no solamente en la península, sino también en relación con el español americano, como bien se sabe. Bueno, el programa ustedes lo han visto, es enorme, es ambicioso, es riquísimo, es complejo,
en todas sus dimensiones, en su dimensión académica, en su dimensión de estudio y también en esa fase o esa cara cultural que tiene en esta oportunidad el Congreso de la Asociación de Academias, que ha sido siempre tradicionalmente, no un congreso pequeño, pero sí un congreso más acotado hacia los asuntos internos de la asociación, hacia los asuntos académicos, vamos a decir, propiamente dichos. Pero en esta oportunidad, y creo que ese es un logro importante del Congreso, se ha querido mostrar, bueno, que la lengua y que lo que hacen las academias, lo que hacemos los académicos, no es un asunto interno justamente, es un asunto que va a la calle, un asunto que quiere mostrarles a todos que las academias son al día de hoy, las academias de la lengua española me refiero, son al día de hoy academias vivas, implicadas con las sociedades que las han apoyado, y eso es la lengua, ¿verdad? Queremos demostrar con todo este conjunto de actividades culturales, académicas, científicas, etcétera, que la lengua es parte fundamental de nuestras sociedades modernas o actuales, y no solamente, digamos, quitarnos esa mirada un poco injusta de que las academias son esos cenáculos de sabios que no se vinculan con el mundo exterior. Es todo lo contrario, lo sabemos los que somos académicos, ¿verdad? Pero no así quizá muchos de los que están en la calle. Entonces por eso este Congreso, creo yo, va a cumplir también con esa importante faceta, que es llevar a la calle a las academias que buena falta hace. Yo, bueno, como les digo, el programa es muy complejo, es también una oportunidad siempre de que las academias todas se reúnan y que puedan evaluar lo que han sido estos 4 años y que se den pues un conjunto de intercambios y de reuniones que son en gran medida o casi siempre reuniones pues muy amigables, de gran afecto entre todas las academias, y bueno, el Congreso también cumple ese otro aspecto, ese otro cometido, ya en relación con las propias instituciones. La Asociación de Academias, como ustedes saben, y lo ha dicho don Santiago, pues fue fundada ya hace 60 y tantos años, el tantos todavía no lo tengo asumido, y desde ese momento todas las academias, también la Real Academia Española, adquirió un compromiso que es de que todas las academias son iguales, de que todas las academias pueden sentarse con la misma dignidad a una mesa de discusión, y eso en ningún momento implica que las academias, que cada una de ellas pierda su brillo, pierda su propia historia, su propia personalidad, sino al contrario, nos sentamos para, convocados por proyectos comunes, proyectos que todas las academias quieren desarrollar, y lo hacemos, y eso quizás sea algo que nunca será suficiente dejar de subrayarlo. Lo hacemos en igualdad de condiciones, con el enorme respeto entre unas y otras. La Real Academia Española se decía en el siglo XIX, hoy en día quizá no lo podemos decir con tanto énfasis, la madre de academia, la madre de todas las academias, pero en cierta forma lo sigue siendo, porque es la academia más antigua, la academia que tiene 300 años de historia, pesan mucho y bien para la RAE. Las academias hispanoamericanas comenzaron a fundarse a finales del siglo XIX, y el recorrido de Azales del año 51 a esta parte, bueno, ha permitido que seamos hoy 23 academias, como les digo, vinculadas, hermanadas. La fraternidad y la concordia son bases fundamentales de la Asociación de Academias, con objetivos comunes y sin protagonismos más allá de los protagonismos naturales que cada academia puede tener por encima de otra. El Congreso y los congresos de Azales siempre han querido mostrar esa riqueza y mostrar esta posibilidad de fraternidades.
bueno, no sé, creo que es suficiente como unas palabras de bienvenida e introducción para ustedes. Bueno, creo que se ha dicho todo sobre el Congreso, que es muy amplio y desde luego ambicioso en la medida en que se quiere hacer un Congreso que abarque todo lo que es lengua, literatura, sociedad, ciencia, etcétera, sin olvidar la historia. A mí me gustaría sintetizarlo todo en una frase, es decir, en el español como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y entender que la SALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, ejemplifica muy bien lo que es el proyecto mayor que ha tenido siempre, que es el de la unidad idiomática, entendida en su riquísima diversidad. Y en ese sentido creo que además Sevilla es el lugar idóneo, no solo por el centenario de Magallanes y Elcano, porque bien podemos decir que circunvalaron el mundo, pero también el español lo ha circunvalado. Y nada más. Bueno, muchas gracias, secretario general y señora secretaria. ¿Preguntas? ¿Alguna cuestión? Adelante. Buenos días a todos. El señor Santiago Mazán nos ha explicado quién financia el Congreso, pues no nos ha dado el presupuesto. Me gustaría saber si nos puede dar una cifra. Y otra cosa, me ha dicho que el acto de clausura se celebra bajo presidencia de los Reyes, no sé si de presencia física de los Reyes. De presencia física de los Reyes. Van los Reyes a estar con nosotros esa mañana, pues creo que a partir de las 11 hasta que termine el acto final. El presupuesto no se lo puedo dar porque no lo tenemos del todo cerrado. Tenemos las aportaciones que hemos pedido a los diferentes patrocinadores y bueno, haremos la cuenta naturalmente al final, ¿no? Para mí lo importante es que tenemos una cobertura financiera suficiente para el Congreso. Sí. Me gustaría saber si en la exposición del proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial, además de la firma, la escenificación de ese acuerdo, se va a llevar a cabo algún tipo de demostración práctica de algún tipo de inteligencia artificial o algo similar. Pues en efecto se va a explicar con más imágenes y sonido que con palabras de los asistentes o de los responsables del proyecto. Se va a explicar en qué consiste el proyecto y va a haber algún tipo de demostración, porque tanto la academia como algunas de las empresas que participan en el proyecto han hecho pequeños ensayos o demostraciones de cómo ellas en particular pueden lucrarse de esta fusión lengua-inteligencia artificial, ¿no? Cómo puede mejorar, por ejemplo, los correctores o los sistemas de traducción o, en fin, las 1000 proyecciones que tiene realmente esta conjunción lengua-inteligencia artificial. Le diré que sabemos cosas que pueden beneficiar a las empresas y a la lengua, pero no las sabemos todas. Tenemos intuiciones más bien de lo importante que puede ser ese acuerdo, pero hemos constituido un grupo de trabajo para investigar el enunciado, lengua e inteligencia artificial. Hay algunas cosas que caen por su peso, ya las conocemos y estamos trabajando en ellas, pero creemos que el trabajo es de gran alcance, que puede determinar nuestro futuro y en cierta medida el futuro de la lengua y nuestro trabajo también, pero lo estamos investigando al mismo tiempo que lo ponemos en marcha. Sí, buenos días. Yo quería preguntar por el diccionario, ¿qué se va a poder adelantar entonces, o si hoy nos pudiera adelantar algo, más allá de alguna palabra que pueda entrar, que pueda salir, de las que se ponen de moda o se utilizan más últimamente, si hay alguna cifra que se maneja aproximada de cuántas palabras pueden entrar en la próxima edición del diccionario, salir, etcétera, o cambiar de definición? Del diccionario final, 24ª edición o este año. Bueno, se me ha olvidado mencionar que en el programa se incluye un acto en el que la directora del diccionario 24ª edición, el propio director de la academia y algún académico de las academias americanas van a contar a la prensa, va a haber una rueda de prensa para contar las novedades del diccionario de este año. Lo mismo que se hace todos los años, en diciembre
lo vamos a adelantar aprovechando que están allí nuestros compañeros de América para hacerlo juntos, hacer esa presentación que siempre hace la academia, digamos unilateralmente, pues hacerlo conjuntamente con las academias que participan en este trabajo. Forma parte, ya lo verán en el programa, está recogido el día y hora en que esto se va a tener lugar. Respecto de la 24ª edición del diccionario, no hay que esperar de ella una gran revolución, a pesar de que el enunciado de que va a ser una edición digital en fin, permite avisorar un gran cambio. El diccionario de la Academia está cambiando siempre, cada nueva edición aporta un 8 o 10% de novedades respecto de la anterior. Lo que ocurre es que ahora la versión digital nos va a permitir avanzar mucho más rápidamente en estos cambios y también a crecer el diccionario con nuevas entradas. Me han probablemente oído decir, el otro día se lo decía a Fernando en una entrevista que tuve el gusto de tener con él, que el hecho físico de que el diccionario de la Academia tenga que encuadernarse y que tenga que ser un libro accesible determina también una cierta limitación respecto de su contenido. En un volumen de ese tipo cabe lo que cabe. Ahora mismo 93.000 entradas. Cuando el diccionario queda descosido por el mundo digital, por el universo digital, esas tapas se rompen y entramos en las redes, realmente es posible crecer en el número de entradas. El español tiene muchas más palabras de 93.000, ¿no? Hay quien dice que llegamos hasta 300.000, ¿no? Pero por lo menos podemos pensar en crecer. Podemos pensar en crecer y que los próximos diccionarios pues, tengan más palabras que el actual. Esto será un proceso lento, pero es un proceso inevitable al que nos conduce la técnica digital, ¿no? Pues este año el avance será más o menos, contaremos más o menos un número de palabras, novedades semejantes a las de los años anteriores, ¿eh? No son todas las que están, pero enunciaremos entre 1.000 y 2.000 novedades, ¿no? Adelante. ¿Qué tal? Soy Marina Artuza, la corresponsal del diario Clarín de Argentina. Bienvenida. Gracias. Es mi primer congreso, con lo cual por ahí mi pregunta es un poco precaria, pero quería saber si las academias traen a su vez como inquietudes o problemáticas para resolver a nivel local, porque hay un tema personalmente en la Argentina que desde hace un tiempito inquieta, que es el tema del lenguaje inclusivo, a partir de las demandas o de las reclamaciones de los movimientos feministas, de derechos de mujer, y todo eso genera como mucha controversia a nivel local y en la calle, y quisiera saber si en la mecánica o en la dinámica del Congreso hay como un espacio para que las distintas, hablo en particular de la Argentina porque sé que esta es una problemática que afecta en este momento, pero digo, si hay posibilidades de plantearlo, que se lleguen a conclusiones, no sé, usted me dirá. Sí, bueno, el lenguaje inclusivo también es un gran tema actual en España y en el resto del mundo de habla hispana. Quizá Argentina, por lo que hemos comprobado con ocasión del Congreso de Córdoba, esté especialmente motivada en este tema, más que otros países, porque, por ejemplo, la utilización de la E en Argentina como fórmula arbitral, para que no hablar ni de todos ni de todas, sino de todes, eso aquí todavía no ocurre, ¿eh? Bueno, es muy difícil hablar con la E, ¿eh? Eso siempre me recuerda, en fin, juegos infantiles muy difíciles de desarrollar. En todo caso, todas las academias tienen voz y voto y a todas se les ha pedido que presenten no solo proyectos, de hecho verá en el programa muchos proyectos de diferentes academias, tanto para la conversión en un proyecto común de algunos de los corpus que ya están avanzados, el Cordiam mexicano, que se pretende ahora extender como un proyecto global de ASALE, diccionarios locales, diccionarios de un país, en el suyo diccionario de argentinismos o de otros países, de todo esto se va a poder hablar e incluso presentar las obras. Y luego la posibilidad de utilizar un tema concreto. En el Congreso se pueden presentar mociones por parte de cualquiera de los interesados
Normalmente esas mociones hay que prepararlas y distribuirlas previamente, como es lógico en una comunidad bien organizada, para que puedan los demás saber y preparar sus intervenciones. Pero las mociones son abiertas y al final hay un margen para poder plantear cualquier cosa. Verá en el programa que hay un argumentario muy denso, hay muchísimas cosas de las que se hablan, de las que se va a tratar. Me costaría creer que el lenguaje inclusivo no pasara por aquellas aulas y aquellos lugares, pero me parece que no hemos elegido ese asunto como un asunto específico para estarlo debatiendo. Realmente es que lo estamos debatiendo todos los días, a todas horas. O sea, hay preguntas y exposiciones sobre la cuestión. Sí, dos preguntas. Una sobre cuestión de orden, un poco visto desde fuera. Las sesiones plenarias se dividen entre asuntos institucionales, mociones, proyectos panhispánicos. ¿Cuál es un poco la dinámica de ese funcionamiento, la categoría de cada reunión, de dónde se sacan las conclusiones? Es decir, ¿cómo funciona un poco por dentro? Y luego una pregunta más general. El objetivo es amplísimo, el objetivo del Congreso. Son muchísimos temas. ¿Cuál le gustaría a usted que fuera el resultado? ¿Con qué se quedaría contento? ¿Con qué resultado concreto? ¿Con qué es el punto al que querría alcanzar o al que querría llegar que le dejaría satisfecho? Es que no es posible resumir en una sola proposición lo que queremos, ¿no? Diría que si hubiera que resumir en algo el objetivo principal del Congreso, yo utilizaría la palabra cohesión, cooperación, solidaridad. Porque de lo que se trata es que las academias trabajen juntas y se ejerciten en el trabajo en común, que nos veamos, que examinemos nuestros problemas y que tratemos de orientar las soluciones de acuerdo. Estamos manejando una joya, que es un idioma que utilizan 580 millones de personas en el mundo. Esas 580 millones de personas aceptan la regulación que las academias proponen. Y claro, es de una potencia en todos los órdenes tener esta posibilidad como reguladores, que lo importante es que estemos siempre de acuerdo los reguladores, que no nos desviemos, que estemos dispuestos a aceptar prescripciones regulatorias ajustadas y convenidas. Esto es lo primero, digamos lo esencial, es el objetivo principal de ASALE y de los congresos de ASALE, ¿no? El trabajar en común. Esto es lo que me gustaría decir el último día, que hemos trabajado muy bien en común y que hemos progresado en esta y aquella cosa. Y luego el programa es muy amplio y no me gustaría reducir algo o poner algo en segundo lugar. No hay segundo lugar para las cuestiones lingüísticas y tampoco puedo jerarquizar las cuestiones culturales. No, se enfadarían conmigo los intervinientes si pusiera por delante a un escritor y detrás a otro o unos participantes en una mesa redonda o en un conversatorio los pusiera por detrás de los demás. Me gustaría que todo lo que hemos propuesto fuera un grandísimo éxito, que saliéramos todos felices de allí, que salieran también muy contentos todos los participantes y que, como ha dicho el secretario general de ASALE, pues nos hagamos muy visibles. Estamos en sus manos, en las manos de quienes nos rodean ahora en esta mesa. Es muy importante que la prensa transmita la importancia de lo que estamos haciendo y que transmita, bueno, todo lo que allí se discute, porque uno de los proyectos esenciales de nuestra academia hoy, como ya creo que tuve ocasión de manifestar en la anterior rueda de prensa, porque si no lo repito, es hacernos mucho más visibles de cara al público, hacernos mucho más visibles y permitir que los ciudadanos nos aprovechen mejor, contar mejor lo que hacemos, resolver mejor las dudas lingüísticas, orientar de mejor manera el uso ordinario del idioma. Y al mismo tiempo pues abrir esta casa, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido ideal, espiritual, para que estemos mucho más próximos a los hispanohablantes. Adelante. Una cuestión técnica. Si hemos entendido bien, la 24 edición del diccionario será digital. ¿Y será quizá en papel en 2026 esta que anuncia? Bueno, esta es una cuestión debatida dentro de la academia y hay diversas opiniones. Con ocasión de la anterior edición se dijo que sería la última en papel. Sería la última en papel.
responde esta afirmación a la constatación de que las ventas del diccionario en papel caen y que cada día los usan menos personas. Esa es la posición que mantienen todavía ahora algunos académicos. La mía no es esa. Yo quiero que siga habiendo diccionarios en papel y espero convencer a mis compañeros para que así sea. Me anima a persistir en esta convicción el que me dicen las editoriales que hay un cierto repunte de las ediciones en papel y que aquello que ya parecía que no volvería nunca, pues se le está empezando a ver las posibilidades. En fin, aunque sea en honor de tantos coleccionistas como tienen nuestros diccionarios, pues no, para no frustrarlos. Habrá edición en papel, yo creo, salvo que me quede yo en minoría en esta casa, que no creo. Habrá edición en papel porque siempre es fácil, aunque sea una edición bajo demanda, que haya libros, ¿no? Que haya diccionarios.